Ver, Ya se está viendo, José. listo, perfecto. Y Bueno, ¿querés empezar vos, José? Sí. sí, bueno, bueno, primero que todo, pues qué gran gusto poder realizar este taller, esta exposición junto con Jonathan. Una pues cordial bienvenida a todos que en este momento nos acompañan. Yo me encuentro, bueno, en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica forma parte de diferentes sedes. Y para darles un contexto de pues mi trabajo o lo que realizo, en la sede del Caribe, que corresponde a pues un recinto, una unidad académica que está en área rural, específicamente en Limón, que corresponde a pues una zona costera. Y pues en el caso, bueno, Jonathan ahí pues trabaja en la zona urbana, ¿verdad? En Alajuela, y pues corresponde a otra unidad académica que es una sede interuniversitaria en Alajuela. De mi parte, bueno, yo tengo formación de ingeniería química. Yo soy licenciado en ingeniería química con una maestría en agronegocios y mercados sostenibles. Entonces, he venido trabajando con biopolímeros, específicamente de algas, y pues esta charla básicamente lo que hace es exponerles los puntos de vista de dos disciplinas que aparentemente pueden ser muy diferentes, pero hemos logrado, ¿verdad? Entrelazarnos de cierta manera, justamente como los polímeros, ¿verdad? Somos dos unidades diferentes y se entrelazan buscando una solución a un problema de diseño del material, incluso hasta social, ¿verdad? De cómo vemos nosotros estos materiales y cómo los utilizamos. Entonces, bueno, Jonathan, adelante, te doy también la palabra para la introducción. Sí, muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Y bueno, como le estaba diciendo José, la idea entonces de la charla es mostrarles un poquito de lo que hemos venido haciendo dentro de la Universidad de Costa Rica en diferentes espacios, desde diferentes aproximaciones, pero siempre como con muchos puntos en común, ¿verdad? Que tienen que ver entonces con estas problemáticas sociales, con estos materiales, etc. Sí, bueno, muchas gracias, José, por venir. Empezaba yo, José, la presentación, ¿verdad? Sí, dale. Sí, súper. Bueno, yo les vengo a hablar un poco entonces de lo que hemos venido haciendo dentro de la sede interuniversitaria de Alajuela. Como bien decía José, esta sede es una sede es una sede rural dentro de Costa Rica, es una sede rural, pero siempre se encuentra dentro del área metropolitana, que es un área relativamente urbana, ¿verdad? Y yo trabajo entonces con población de estudiantes que son de zonas rurales. En esta sede trabajamos en una carrera que se llama diseño, que pertenece a la Escuela de Artes Plásticas. Dentro de la carrera de diseño gráfico yo soy profesor de diseño, pero un diseño más enfocado quizás como al diseño de producto. Me he venido decantando más hacia esas áreas, digamos, de investigación. Y en este momento estoy coordinando un laboratorio que se llama Laboratorio Híbrido, que es este loguito que tenemos aquí a la derecha, que es un laboratorio en el que estoy ahorita, en donde estamos experimentando con fabricación digital y la hibridación. Perdón, se me fue la señal ahí. Espero que me estén escuchando. Sí. Eh, Como les decía, estamos experimentando entonces en el laboratorio en la hibridación entre las técnicas digitales y las técnicas manuales. ¿Cómo podemos mezclar esos mundos, verdad? Y dentro de ese tratar de combinar también conocimiento, estamos trabajando también con otras carreras como lo es química, ingeniería industrial, ingenierías mecánica, etcétera, para tratar de pues hacer esto más híbrido, ¿verdad? Precisamente de ahí el nombre del laboratorio. Ok, vamos a ver, José, si quieres pasamos la diapositiva, por favor. Listo. Para hacerles un poco del contexto de esto que les voy a mostrar hoy, eh, dentro de los problemas que estamos trabajando dentro del laboratorio, en esta búsqueda de materialidad y cómo trabajar la materialidad desde diferentes aproximaciones, tanto manuales como digitales, eh,
el laboratorio ha planteado una línea de investigación que es reciente, es muy reciente, tenemos solo al momento un año y medio de estarla implementando en algunos cursos muy particulares de la carrera de diseño gráfico, y es la creación de empaques a partir de biopolímeros. Entonces, bueno, hemos estado trabajando con este material, y el contexto que nos unifica, digamos, en este caso, es el gran problema que tenemos en este momento a nivel mundial relacionado con, precisamente con el empaque, ¿verdad? Para nada, para ninguno es un secreto, si quieres pasamos, José, a la que sigue. Para ninguno es un secreto que esto es un enorme problema. Aquí les traía algunos pequeños datos, bueno, pequeños no grandes datos en relación a la contaminación que hay en este momento por plástico. Voy a leerlos rápidamente, solo como para hacer un ejercicio, digamos, de análisis rápido. Dice, cada minuto se vende 1 millón de botellas de plástico en el mundo. Cada botella de plástico tarda 450 años en descomponerse. Más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles, o de, ¿verdad? Son polímeros en base de petróleo. Solo en el año 2018, dice este dato, la producción global de plásticos fue de 359 millones de toneladas. Y de todos los residuos de plásticos que llegan al mar por los ríos, el 86% se concentra en Asia, seguido por África con un 7,8%. Si querés pasamos a la otra. Dice, China produjo en 2018 un 30% de los plásticos del planeta. 8 millones de toneladas de residuos plásticos acaban en los mares cada año. Llegan por los ríos, ¿verdad? Y se concentran en los grandes ríos del mundo y sus principales afluentes. Si se suma la producción de plástico durante toda la historia, dice que en el año 2015 el mundo ya habría producido 7.800 millones de toneladas de plástico. Y si los datos se mantienen, los océanos contendrían más plástico que peces en el 2050. Ese es un dato un poco abstracto, pero bueno, nos da una idea más o menos del problema en el que estamos. Y este último dato lo dejé al final porque me parece el más relevante para poder entender por qué elegimos dentro del laboratorio darle prioridad a la investigación que estamos haciendo en biopolímeros, específicamente en el área del empaque, ¿verdad? Y es que el 42% del plástico utilizado en el mundo se destina al empaquetado de alimentos y de productos manufacturados. Es decir, que los plásticos de un solo uso, que apenas pasan unos minutos en las manos de los consumidores, son los que nos tienen en este gran problema en este momento. Entonces, bueno, eh, yo como de formación soy escultor. Estudié durante aproximadamente 7 años la carrera de escultura, salí en el 2012, y a partir de que me gradué, en ese momento de licenciatura, empecé a darle mucho más énfasis al estudio de materiales para la escultura en ese momento, ¿verdad? Empecé a trabajar mucho con polímeros de desecho, papeles, y bueno, empecé a desarrollar como algunas líneas de investigación más relacionadas a la materialidad. Cuando entré a trabajar en la universidad, me ofrecieron eh, cursos que tienen que ver específicamente con el trabajo con materiales. Entonces, dentro de la carrera de diseño gráfico hay una serie de cursos que son cursos que tratan un material específico cada curso. Por ejemplo, hay un curso que es de arcilla, otro curso que es de papel, otro curso que es para trabajar con plástico, otro curso para vidrio, y así cada curso separado. Esos cursos son de los que yo me encargo, digamos, dentro de la carrera en este momento. Y hemos empezado entonces a meter dentro de estos cursos dinámicas que tienen que ver con el pensamiento sobre la materialidad, tanto desde una línea filosófica como desde una línea ya más de uso, ¿verdad? Como de qué puedo yo hacer con los materiales, cuáles son las técnicas que necesito para utilizarlos y cómo debería de utilizarlos, cuál es la manera adecuada, digamos, y menos contaminante en ciertos casos de utilizar estos materiales. Entonces, bueno, los biomateriales han venido a formar parte del curso de plástico, perdón. Anterior a este nuevo acercamiento, estábamos trabajando solo con polímeros de petróleo, ¿verdad? Y como les digo, desde hace un año y medio más o menos, estamos implementando ya polímeros cuando se puede. En la mayoría de los casos trabajamos con polímeros de base alga, como el agar-agar, pero este año, por ejemplo, que tenemos un problema con conseguir algunos materiales,
estamos trabajando con gelatinas de origen animal. Procuramos en la medida de lo posible trabajar con alga y algunos ejemplos que les voy a mostrar tienen que ver entonces con estas aproximaciones. Si querés pasamos a la próxima. Entonces, bueno, este problema en el que estamos en este momento, como les decía, para nadie es un secreto que es un problema social, es un problema filosófico, es un problema intelectual, es un problema de diseño, es un problema que tiene que ver con política, con economía, en realidad traspasa, digamos, muchísimas partes de la sociedad. Pero para mí, digamos, de lo más lamentable que tiene esta problemática es precisamente cómo está afectando a los seres vivos que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros sistemas de, de pensar, digamos, o no están relacionados directamente con la manera en la que nosotros percibimos el mundo y la manera en la que lo explotamos, ¿verdad? Y para mí es de lo más lamentable entonces ver cómo sufren tantos seres vivos este, de diferentes tipos estas contaminaciones que no solo los están matando precisamente por esto que vemos como el macro, digamos, de esta situación, sino porque también los contaminantes que se están liberando en los diferentes estratos están haciendo que hormonalmente, químicamente, muchos de estos seres vivos empiecen a mutar y a cambiar, haciendo que algunas poblaciones incluso desaparezcan en estos procesos contaminantes, que no solo son contaminantes en este momento histórico, sino que sabemos además que van a ser contaminantes durante muchos años, porque ya es algo casi que ya forma parte, digamos, como de del mismo sistema, ¿verdad? Esta contaminación es tan microscópica en este momento que ya es muy difícil como volver a un estado anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, definitivamente creo que cualquier propuesta que procure salir del sistema en el que estamos en este momento y plantee una solución o un cambio, por lo menos hasta el más mínimo, podría tener un gran impacto en la manera en la que estamos dañando los ecosistemas en este momento. Si querés, pasamos, José. José. ¿Se queda ahí? ¿Listo? Más adelante. Ah, no, Ahí. es que no, ahí está, ahí. Ah, ok, bueno, esto nada más. No, no, te pasaste mucho. Ah, ahí. La anterior, creo que es que estamos como esa. Sí, gracias. Eh, Así se ven en este momento algunos de los sectores, digamos, de los mares, en donde se reúne esta basura, ¿verdad? Sabemos que este es en la superficie, es solo lo que es más visible, pero por supuesto de ahí para abajo el océano se está contaminando en todos sus estratos hasta llegar a lo más profundo. Como decíamos, estos microplásticos, estas partículas, están contaminando de maneras muy complejas la mayoría de los estratos del océano. Que si querés pasamos a la otra. Como estamos en Costa Rica, yo también quería hacer como un pequeño paréntesis del contexto costarricense. Hay una imagen de este país que se vende al extranjero, que es de un país verde, ¿verdad? Que está muy preocupado, por lo menos así se vende, por la manera en la que trata sus ecosistemas, la manera en la que gestiona eh, pues sus procesos en general. Pero lastimosamente, como pasa en muchas ocasiones, esto es solo una especie de fachada, ¿verdad? En muchos casos. Y en realidad el problema de contaminación en Costa Rica es igual de lamentable que en la mayoría de países del mundo. Tenemos uno de los ríos más sucios del mundo. En este momento no sé en qué lugar está, pero en el momento en que consulté, estaba entre si no mal no recuerdo, entre los 10 más contaminados del mundo, que es el río Torres. Entonces imagínense, un país tan pequeño que además vende una imagen de país verde, tiene uno de los ríos más contaminados de todo el planeta. Y esta valoración que se hace de esta contaminación no es solo por los desechos macro que podemos ver flotando, digamos, en el cauce del río, sino que también tiene que ver con desperdicios incluso de la industria médica, químicos, etcétera, ¿verdad? Es una contaminación muy compleja que ha dañado de maneras casi que irreversibles estos afluentes
de agua dulce. Lastimosamente, bueno, por supuesto, esto va a dar totalmente al mar y así se ven algunas de las playas también. Esas playas idílicas que vemos en las fotografías de Costa Rica, algunas se ven en realidad así. Esta es una playa del Pacífico Central, que está cerca del río Tárcoles, que es uno de los ríos más grandes de acá. Y se ve así, y muchas de las playas, lastimosamente, del país se ven en este momento así. Muchas veces también porque la marea nos trae mucha basura de otros lugares también, pero bueno, mucha de esa basura también viene de nuestros propios ríos. Ok, ya sobrepasando entonces este escenario, eh, no quiero dejar de lado también hablar un poquito de la complejidad que tiene que ver con, ahora sí, la industria del empaque, ¿verdad? Porque de repente pasa mucho que hay hay muchos discursos que tienen que ver con lo biodegradable y lo ecosostenible, que pasan por lo que se le conoce como el greenwashing, ¿verdad? Que es como esta imagen que se genera de una industria que es más limpia de lo que en realidad es, solo por el hecho de vender, al final de cuentas, productos que hacen que el consumidor se sienta menos responsable de la contaminación. Al final de cuentas sabemos que esta contaminación en gran parte es culpa de las industrias que tienen muy mala gestión de la manera en la que extraen los materiales y y los tratan y los venden, ¿verdad? Y no hay una gestión real de recolección del desecho, ¿verdad? El sistema está en este momento fallando en muchos sentidos, el sistema industrial, y, y hay una complejidad muy grande precisamente en el tema del empaque, porque si quieres pasamos, José, a la que sigue, porque si nos fijamos ya más a detalle, cuando pensamos en empaques que están pensados para estar en anaqueles por mucho tiempo, conteniendo productos de muy diversos, ¿verdad? De muchas índoles, nos encontramos con que cada uno de estos, este, no sé, productos a ser empacados tiene ciertas regulaciones de materiales dependiendo del producto y del contacto de ese producto con ese material. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? No es como que uno nada más dice, bueno, ya empaquemos todo en un biopolímero y listo, sino que parece ser que además hay una serie de regulaciones que de alguna manera o de muchas maneras evitan o proponen que es imposible utilizar otras alternativas porque hay estas mismas regulaciones dicen que tiene que ser un tipo de material específico el que tenga contacto con ciertos productos. En el caso de la industria alimentaria, aquí hice una pequeña recolección de un estudio que me encontré muy interesante, en donde dice más o menos de qué material es cada uno de los empaques que se utilizan en ciertas industrias, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria de las frutas y hortalizas se procura trabajar con ciertos tipos de bolsas, como las bolsas Doypack, que son de PET, ¿verdad? Para frutas precortadas, o bandejas de PVC, o en el caso de los chocolates, ¿verdad? Trabajan con celofán, con materiales metalizados, con Doypacks también, y así con cada uno de los productos, ¿verdad? Parece ser que hay un estándar que le indica a las personas que tienen que trabajar con un material específico porque si no, no entra dentro del canon o dentro del ISO necesario para poder vender ese producto. Al final de cuentas, esto tiene mucho sentido porque estamos frente a un problema que tiene que ver no tanto con el material, más con la manera en la que se piensan los productos y la manera en la que se piensa la distribución de los productos. Por ejemplo, sé que puede sonar quizás muy romántico lo que voy a decir, pero piensen por un momento en un sistema en el que tal vez no tengamos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ¿qué pasaría si no tuviéramos acceso, por ejemplo, a algún producto exótico como, no sé, aceitunas del Mediterráneo? ¿Verdad? De ahora en adelante ya en Costa Rica no se van a poder comprar aceitunas del Mediterráneo. No sé qué tan mortífero sería ya no tener más aceitunas del Mediterráneo, no sé si me captan la idea. El punto es que la única manera de sostener un sistema en el que
los productos, no importa cuál es su procedencia y no importa cuál es su naturaleza, se les busca una solución para que estén almacenados por mucho tiempo y puedan ser distribuidos a nivel mundial, esa manera de pensar la línea de producción es la que nos tiene precisamente en este problema. Y claro, eso genera entonces que haya un montón de necesidades de empaque muy complejas para poder sostener esa producción, ¿verdad? Si pensáramos, y por eso les digo que puede ser tal vez que puede sonar como algo muy fantasioso, como muy romántico, pero si pensáramos en que cada zona del planeta consume lo que genera y que lo que genera no se produce tan masivamente, quizás ahí es donde podríamos empezar a pensar en otras maneras, ¿verdad?, de hacer esto. Pero mientras queramos tener todos los productos del mundo en un solo lugar, en un solo supermercado, para siempre, eh, creo yo que ese es el gran problema en el que estamos en este. Y bueno, creo que esto da para mucho que conversar, podríamos discutir mucho alrededor de esto, pero bueno, no quiero alargar mucho esta parte. Si querés pasamos, pues, sí, esa si querés, bueno, esto se los puedo pasar después si alguien lo quiere, ¿verdad? Ahí están como todas estas maneras de empacar, digamos, dependiendo de... No quería tampoco dejar de lado que también parece como un poco romántico, pero para mí es algo sumamente importante porque eh, trabajamos también desde una aproximación que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, parece ser que la aproximación va a tener, si queremos un cambio radical, va a tener que ser una aproximación mucho más concentrada, mucho más local, mucho más comunal, ¿verdad? Y vamos a tener que empezar a ponerle mucho más atención a cómo es que en la naturaleza se generan soluciones, ¿verdad? Lo que se le conoce como biomimética. Deberíamos ponerle un poco más de atención a esta línea de investigación o a esta línea de diseño para ver si podemos encontrar ahí otras soluciones que tal vez no estamos tomando. Solo por poner unos ejemplos, vamos a ver algunos empaques, por decirlo. Voy a poner unas comillas aquí en la palabra empaques, porque no son empaques en realidad. O sea, son cosas más complejas que lo que nosotros entendemos como un empaque. Pero veámoslo por un momento de una manera superficial, tal vez, como empaques, ¿verdad? Entonces, si querés, pasemos un momento más. Pasemos a la otra. Esa. Si observamos por un momento qué hace la naturaleza para conservar sus productos, digamos, importantes o para evitar, digamos, el contacto de ciertos elementos con el medio ambiente y protegerlos del medio ambiente, nos vamos a topar con un montón de soluciones súper interesantes. Y estos que yo voy a mencionar aquí son solo una pequeña parte de las cosas que podrían investigarse. Por ejemplo, podríamos pensar en la piel de los seres vivos como un empaque, o en las membranas que recubren células, o en bueno, aquí podríamos seguir, digamos, tratando de entender cuáles serían como esas formas que tiene la naturaleza para separar elementos unos de otros y para conservarlos, ¿verdad? Me resulta muy interesante, así, muy superficialmente, por ejemplo, el huevo, ¿verdad? Una cáscara de huevo que es tan común en nuestra casa, cómo funciona a nivel mecánico, ¿verdad? A nivel estructural, esta forma que tiene, que además está comprobado que es una forma que soporta mucha tensión estructural, ¿verdad? Cuando se comprime. Además de eso está la cáscara, digamos, que es lo que toca la primera superficie que tiene contacto con el mundo. Esa cáscara es una cáscara porosa que funciona como una membrana semipermeable, o sea, que permite la entrada de ciertas cosas al huevo, que permite la salida de ciertas cosas del huevo al ambiente sin permitir una contaminación interna. Estamos hablando de nanotecnología a un nivel muy, muy complejo, ¿verdad? Luego de esta cáscara, que se podría considerar casi una cerámica, ¿verdad? Está hecha de un material calcáreo. Luego de esta cáscara vienen una serie de capas, que son membranas. Dentro de esas capas incluso vemos acá que hay espacios de aire que funcionan como amortiguamiento, ¿verdad? Para que ese contenido esté siempre flotante dentro dentro de estas membranas. Incluso también tenemos estas líneas les voy a llamar así, me disculpan si hay algún biólogo aquí, seguramente está
diciendo, no, esta persona no sabe realmente de lo que está hablando. Estoy siendo muy, ¿verdad? Como muy superficial en realidad. Pero vemos estas líneas que son esta especie de ombligos que conectan las diferentes partes, ¿verdad? La clara, la yema, cómo eso también funciona como una especie de, como de sostén, digamos, para que esa yema esté flotante en medio de esta clara, ¿verdad? Es fascinante, digamos, si lo vemos en términos mecánicos, cómo es que esto está diseñado. Y si empezamos a ver la naturaleza en estos términos, casi que cualquier cosa que examinemos, vamos a encontrar muchas soluciones muy súper interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el limón, ¿verdad? Si lo abrimos, o cualquier fruta cítrica, y vemos cómo están separadas cada una de estos gajos, ¿verdad? Que si los pelamos, vemos los gajos separados, cada uno de estos gajos contiene además una pequeña botella que tiene en su interior un líquido que es el jugo, ¿verdad? Además, allá adentro están las semillas colocadas, cada uno está separado por una membrana, además está la cáscara, etcétera, etcétera. Si querés, pasemos. Y así, como les digo, con un montón de cosas. Una simple vainica, podríamos decir que simple, entre comillas. En ella podemos ver un empaque modular hermosamente diseñado, en donde cada uno de estos espacios contiene una semilla que luego va a ser liberada. Y la manera en la que libera la semilla, la vaina, es teniendo a lo largo de todo el borde una línea de material un poco más debilitada, por decirlo así, que permite que cuando esa vaina se seque, en el momento en que se seque, genera tensión por el secado, se rompa específicamente en esa zona debilitada para producir la separación de las semillas. Entonces, es un diseño bellísimo, ¿verdad? Que también podría ser pues súper analizado para entender, cómo funciona. No, no, todo bien. Yo creo que me la voy a hacer. No, no, todo bien. Gracias, César. Perdón, estaba hablando con una persona que entró. José, si querés, pasemos a la que sigue. Como les digo, podemos analizar muchas cosas. Yo lo hice de una manera un poco, ¿verdad? Contenida. Esto me lo encontré por ahí, me pareció bellísimo. No sé quién lo hizo y me disculpo porque no tengo, si alguien tiene el dato de qué persona hizo esto, no lo encontré. Pero me parece una campaña muy hermosa que tiene que ver con el packaging, dice packaging de la naturaleza. Y esto tiene que ver mucho también, creo que el asunto, no lo pasemos, José, perdón. Listo, ahí, perdón. Devolvámonos a la parte. Esto fue hecho porque hay un fenómeno en este momento que me parece un gran absurdo y es el empaque de frutas. No sé si lo han visto. Agarran una fruta perfecta que tiene una cáscara perfecta que evita que esa fruta se, se pudra fácilmente y además tiene todas estas características. Por ejemplo, dice ese banano que tiene una especie de abre fácil, tiene un indicador de maduración cromático, o sea que conforme va cambiando de color, yo sé qué tan maduro está esa fruta. Tiene un agarre ergonómico, ¿verdad? Es totalmente biodegradable y parece ser que hay gente que tiene la brillante idea de que mejor voy a pelar el banano lo corto en pedazos y lo echo en una bolsa plástica o en una caja plástica, ¿verdad? Es como tan absurdo que yo ahí es donde ya me quedo totalmente sin palabras, ¿verdad? Este, parece ser que hay una ansiedad por empacar todo, inclusive lo que no necesita ser empacado, ¿verdad? Para poder seguir produciendo toneladas de material plástico para que la industria del plástico siga con su despilfarro y con su inconsciencia. Entonces, bueno, creo que es un buen ejemplo de la tontería humana, digamos, en su máximo esplendor. Ahora sí, si querés pasar un cosa a lo que sí. Entonces, bueno, pasando ya a esta etapa, ¿verdad? Ya vimos entonces más o menos por encima qué tan compleja es la problemática. Algunos ejemplos de la naturaleza, de cómo la naturaleza diseña y podemos aprender también de ahí algunos ejemplos. Y por último, quería hablarles rápidamente entonces de esta experimentación biomaterial, que es un fenómeno que, por dicha, es un fenómeno en crecimiento que tiene que ver con una serie de lógicas que por el momento, al menos en estas etapas,
mucho más experimentales, parece ser que está en control más de la población o de las comunidades, pero eventualmente sabemos que esto va a terminar siendo absorbido por la industria y por el capitalismo. Esperamos que sea absorbido de una manera bien, aunque yo tengo mis dudas de que eso pase bien. Pero bueno, por dicho todavía tenemos entonces este control y el fenómeno de lo biomaterial está siendo entonces liderado por personas de comunidades, personas comunes y corrientes, algunos de ellos o de ellas, pues sí, científicos, biólogos, etcétera, otras personas simplemente, personas comunes y corrientes que estamos experimentando y bueno, lo interesante de esto es que entonces se entiende la experimentación biomaterial como una experimentación que le pertenece de alguna manera al pueblo, ¿verdad? A la gente. Si quieres, ahora sí, pasemos, José. Y uno de los grandes problemas entonces parece ser que es esta pregunta, ¿verdad? ¿Realmente necesitamos que todo perdure? O más bien la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo? Y si nos ponemos a pensar en un empaque, yo los invito a que piensen precisamente eso. Porque si el empaque, lo único que yo necesito es que llegue el producto sano y salvo del punto A al punto B, o sea, del que produce, el que consume, y que ese empaque de alguna manera pues mantenga ese producto en condiciones ideales para luego ser consumido, ¿por qué entonces pensar en que ese empaque también además tiene que perdurar? Y el problema tal vez aquí más significativo es que si hacemos empaques que lo único que van a hacer es conservar ese producto durante un tiempo mínimo para que luego esa persona consuma ese contenido y ese empaque va a ser desechado fácilmente, ¿por qué es que esos empaques están hechos de materiales que duran cientos o hasta miles de años en descomponerse? Y ahí es donde la lógica se quiebra totalmente, ¿verdad? ¿Por qué es que no podemos pensar en la caducidad exacta del material? ¿Por qué no podemos entender que este material debería durar una cantidad de tiempo específica y luego ahora sí empezar a podrirse como cualquier otra cosa en la naturaleza? Y ese es el problema de diseño que creo yo, por lo menos esa es mi visión, creo yo que es lo que nos tiene en esta situación, dentro de muchas otras cosas que ya conversamos, que tiene que ver con la lógica industrial. Ok, pasemos a lo que sigue. Yo siempre pongo esta cita, ya la he dicho como mil veces en los conversatorios, pero es que me parece como que encierra muchas cosas que me resultan como importantes, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la materialidad, ¿verdad? Y es esta necesidad que tenemos los humanos de crear cosas que queremos que duren, no sé, por toda la eternidad, que nos superen a nosotros, que se conserven en el tiempo y que de alguna manera nos subsistan más allá de todo lo que va a pasar. Lo extraño de este momento histórico, porque por ejemplo, si pensamos en esa lógica vista desde nuestros indígenas, los pueblos originarios de la América Latina, cuando pensamos en estas poblaciones, ellos también hacían cosas que querían que perduraran para siempre, ¿verdad? Por ejemplo, piezas de oro, de piedra, y grababan ahí la información que querían que se mantuviera en el tiempo. Eso me parece hermoso y me parece muy válido, querer mantener el conocimiento, digamos. Pero la manera en la que la modernidad entiende esto parece ser que es tan depravada, digamos, de tantas formas, porque ni siquiera es un interés en conservar estos materiales porque van a servir como un legado, sino que más bien es simple y sencillamente, parece como, no sé cómo decirlo, como un despropósito general, ¿verdad? Que tengamos estos materiales tan interesantes y tan complejos y sean utilizados simple y sencillamente para ser desechados sin ningún propósito más que venderlos rápidamente y enriquecerse, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso va un poco esta cita. Si querés, pasemos a lo que sigue. Pues. Como les decía antes, entonces los biomateriales, por dicha, están en un punto en donde están siendo eh, pues foco de interés para laboratorios ciudadanos comunitarios, ¿verdad? Si querés, pasamos. Un caso que me resulta a mí siempre muy bonito de mencionar, porque me parece que están haciendo cosas bellísimas, es el caso del Lambda. Me gusta mucho la manera en la que ellos trabajan, porque creo que ellos tienen una pista muy importante que por dicha muchas otras personas están utilizando también.
no es que solo son ellos, pero muchas personas también lo usan, que es esta investigación enfocada en la comunidad, no solo en lo que las comunidades pueden hacer a nivel simbólico, a nivel cultural o a nivel incluso como industrial, sino más bien lo que creo que es más importante es el estudio que están haciendo de la materialidad que cada una de las comunidades tiene. Por ejemplo, si hablamos de una comunidad costera, entonces, bueno, ¿cuáles son los productos o los subproductos que se generan en esta comunidad? Si hay una comunidad costera que pesca, por ejemplo, y extraen quizás mejillones, camarón, pescado, lo procesan, lo venden, etcétera. ¿Qué queda de eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son los recursos que están quedando de esos procesos comunales y cómo se pueden utilizar igual de manera comunal para solventar ciertas necesidades materiales? Esa paleta material que se puede generar en cada comunidad, creo que esa es una gran pista de lo que debería estar pasando, ¿verdad? No buscar materiales, porque eso es otra cosa que también puede de alguna manera entorpecer, ¿verdad? Como la idea, al final de cuentas, de lo que esto significa. Por ejemplo, si yo voy a hacer un biomaterial de gelatina de agar, digamos, y la única manera que tengo es mandando a traer el agar a Taiwán, digamos, pues eso también va a generar una gran huella de carbono, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cuál es la lógica, digamos, como más acertada, digamos, para poder empezar a trabajar estas materialidades? Y creo que esto particularmente tiene una pista, como les digo, muy importante. Si querés, pasemos, José. También, bueno, en Costa Rica tenemos el caso, hay varias personas que estamos trabajando, somos comunidad, estamos trabajando con biomateriales. Me parece importante mencionar al grupo de Biomímesis Costa Rica, que yo trabajé en algún tiempo con ellos y están trabajando dentro de la Universidad de Costa Rica también en cursos que tienen que ver con biomímesis y en utilización de biomateriales. También es un proceso que está ahorita arrancando, ¿verdad? Y sé que ellos tienen esta expectativa o esta intención cada vez más marcada de empezar a generar entonces estas paletas materiales en diferentes comunidades para entender realmente qué se puede generar en los diferentes espacios del país. Ok, pasemos pues. Una página primordial para las personas que quieren entrar, digamos, en estas búsquedas y que de repente no saben por dónde empezar. Creo que esta es una de las páginas que considero yo mejor diseñadas en este sentido. Si alguien conoce otra, súper bienvenido. Se llama Materium, es una página europea, si mal no recuerdo, y ellos tienen ya en este momento una recopilación de recetas y de materiales para poder hacer diferentes biopolímeros y biomateriales en general. Entonces, bueno, si les interesa el tema, tienen que inscribirse en esa página y ahí hay un montón de insumos que pueden accesar para empezar a trabajar desde ya en este tema. Si quieres, pasemos. Otra cosa, otro punto, digamos, súper relevante dentro de la conversación es precisamente lo de la cocina como laboratorio, porque, como les digo, si bien es cierto, estamos pensando entonces en que somos las personas del pueblo las que estamos trabajando con estos temas, entonces la cocina, que es lo que más cercano tenemos a un laboratorio, es lo que se convierte en nuestro laboratorio, y ahí es donde podemos generar esta experimentación. Entonces esto democratiza muchísimo la experimentación con biomateriales. Sigamos, José. Ajá, dice esta cita de uno de los integrantes del LAPA, que me parece muy bueno, dice, lo más interesante es que para realizar nuestra paleta de materiales no requerimos grandes equipamientos ni tecnologías high-tech, sino más bien un espacio acotado, poco pretencioso tipo cocina, lo que posibilita una autonomía tremenda a la vez que empodera comunidades y territorios a no depender materialmente de las industrias y poder generar soluciones a problemas del territorio con tecnologías apropiadas. Entonces, bueno, por ahí, eso resume creo que muy bien esta idea. Ok, pasemos, José. Y esta otra pequeña cita dice, si la dimensión simbólica de la alimentación es clave, reflexionar y repensar el presente y el futuro a través del residuo que generan nuestros alimentos
van de la mano. Son las micropolíticas de la vida cotidiana y una manera de pensar en lo local para conectar con el problema global. Cómo integrar diseño, territorio en nuestra construcción de mundo. Eso es fundamental. ¿Ok? Si quieres pasamos a la que sigue. Perdón que vaya un poquito rápido, pero como tenemos poco tiempo. Sí, Silvana, Materium. Sí, Materium. Ok, entonces, bueno, vimos que tenemos como personas el acceso en el Internet para un montón de cosas que están haciéndose. Quiero dejar también claro que, por lo menos desde mi visión y desde la visión de muchas personas que conozco en estos temas, esto es comunitario. Eso quiere decir que las recetas se comparten. Lo que se va encontrando se comparte. Y creo que eso es lo rico de esta comunidad, que es una comunidad muy abierta a compartir. Queremos salir de la lógica industrial del secreto, ¿verdad? De que todo es patentado, de que todo es para hacerse millonario. No, yo creo que no es por ahí, ¿verdad? Sino que más bien lo que estamos tratando es de encontrar soluciones, poder compartirlas y poder entre todos hacer que esto crezca y funcione de la manera que necesitamos que funcione. Entonces, para ahí. Pasemos, José. Eh, Voy a leer esta cita de arriba, después, para no quedarme mucho por acá, dice, la materialidad de los objetos importa, no solo por las consecuencias de su fabricación y su desecho, sino porque tiene efectos sobre nosotros. La materia nos afecta, nos lleva a generar nuevos vínculos y adopción. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque esto me resulta fascinante en la práctica. Cuando yo trabajo con los estudiantes en la Universidad de Costa Rica y trabajamos con plástico, por ejemplo, una bolsa, y ellos tienen que recortar una bolsa para aprender cómo se trabaja y cómo pegarla, etcétera. Ese material plástico que es desechable lo usan de la manera en la que nos lo dan, como un desecho. Entonces, si salió mal, no importa, hay como 100.000 bolsas y no importa, voy a recortar otra y me salió mal y recorto otra. Pero cuando los estudiantes hacen su propia lámina de biomaterial, esa visión cambia totalmente. Ya no hay un desperdicio, ahora hay una especie de contacto con el material, hay un vínculo entre el material y la persona, y eso cambia radicalmente la manera en la que esa persona utiliza ese material y la manera en la que lo aprovecha. ¿Ok? Ok, sigamos, José. No sé cómo estamos de tiempo, espero que todo bien. José, ahí me decís si me paso de la radio. Estas son algunas imágenes del APA que también me parecen bellísimas de la manera en la que van haciendo sus paletas de materiales, ¿verdad? Que todo es súper ordenado, como muy meticuloso. Ok, pasemos. Ahora sí, entonces voy a contarles un poquito, así súper rápido, de una de las experiencias que hemos estado desarrollando aquí en el laboratorio híbrido. Pueden seguirnos en Instagram como laboratorio híbrido, perdón ahí por el anuncio. Y bueno, dentro del laboratorio, como les digo, estamos tratando de localizar maneras de trabajar con otras materialidades que no sean solo plástico. Esto es un videíto, no sé si querés yo comparto pantalla, José, para mostrar este video. Dale. No sé si lo podemos ver ahí, pero bueno, hemos estado haciendo primero que todo, bueno, yo tengo ya 8 años de estar experimentando con biopolímeros de base de agar y de base de gel. Y en estos 8 años lo que he tratado de hacer es precisamente entender, las recetas son muy fáciles, ¿verdad? Hacer una receta de un biopolímero de agar es básicamente combinar 3, 4 ingredientes en diferentes proporciones y ya, listo. Pero hay una gran riqueza todavía por explorar en la manera en la que estos materiales se pueden trabajar, ¿verdad? ¿Cuáles son realmente sus potenciales usos? Y ahí es donde me ha tomado, digamos, como más tiempo ir desarrollando entonces ahora sí metodologías constructivas para entender, por ejemplo, como en la primera imagen, cómo se puede, voy a volver a pasarla, cómo se puede hacer un material que tenga celdas de color específicas, ¿verdad? Cómo se puede hacer un molde para poder marcar una textura específica o generar una tridimensionalidad, o cómo se puede hacer un molde para poder diseñar una serie de celdas, algunas más flexibles, otras más rígidas, cómo se pueden hacer soluciones de unión, cómo se pueden hacer soluciones de adhesivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, si quieres seguimos con la tuya, José. Este, entonces sí,
eso es parte de lo que se ha venido investigando. Y dentro de estas investigaciones, si quieres pasemos a la otra, porque yo creo que esta piel es- dentro de estas investigaciones, bueno, esa investigación primero empezó de una manera como muy personal, ¿verdad? Porque esto yo lo estoy haciendo porque soy escultor y estoy trabajando con estos materiales dentro de mi obra plástica, pero todo ese conocimiento que fui adquiriendo, no solo desde mi práctica, sino también gracias a la comunidad y gracias a lo que me han enseñado muchas otras personas, todo ese conocimiento que se ha ido almacenando, lo he tratado de compartir entonces en este espacio del laboratorio híbrido que estoy coordinando para poder darle pues ahora acceso a otras personas también a que colaboren en esta investigación, ¿verdad? Entonces, las personas estudiantes que tenemos ahorita en los cursos, en sus recetas y en su manera de trabajar también aportan a este conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el laboratorio híbrido, como les decía, es este espacio dentro de la universidad. Nosotros tenemos entonces, como les decía, este curso, que es este ejemplo que les voy a dar, como les digo, hay otras cosas que hemos estado haciendo con biomateriales, pero en este curso particular de plástico hay un proyectito que donde hacemos empaque bioinspirado. Entonces, empezamos trabajando desde la bioinspiración, no desde la biomimética, que es muy diferente, ¿verdad? Bioinspiración nos referimos entonces a que hay una inspiración de las formas, de los colores, de las texturas de los seres vivos, ¿verdad? Y traemos de la naturaleza entonces esas inspiraciones, digamos, como más visuales o táctiles, ¿verdad? Que tienen que ver más como con esa sensación. Las traemos primero a un proceso de diseño que tiene que ver mucho con la ingeniería de papel, ¿verdad? Dobleces, pestañas, recortes, etcétera. Pasamos entonces de estas investigaciones en papel y de estas investigaciones bioinspiradas al trabajo con biopolímeros. Entonces, si quieres, pasamos a la que sigue, pues. Ajá, ahí se ven un poco como estos procesos. Pasemos a la que sigue. Y lo que estamos planteando hacer entonces es una serie de investigaciones en empaques eh, bien raros, ¿verdad? Estamos haciendo cosas bien raras, no son como convencionales, ¿verdad? Como cajas convencionales, sino que son procesos pues, muy experimentales, ¿verdad? Donde las formas son bastante sinuosas, bastante complejas en algunos casos, eh, y precisamente es eso, ¿verdad? Una cuestión muy experimental. Ver cuáles texturas podemos lograr de biomateriales, cuáles podrían servir para ciertas cosas en un empaque, cuáles podrían servir para otras en un empaque. Combinar esas materialidades, combinar pigmentos naturales dentro de las mezclas para generar tonalidades específicas, entender la construcción desde el plano, de cómo el plano se dobla, cómo se generan estructuras tridimensionales a partir del plano. Eh, y bueno, esta es una hoja de bitácora de diseño de una estudiante que se llama Mónica Solís. Ella estuvo en el curso el año pasado, si mal no recuerdo. Ella estaba trabajando con el diseño de un empaque inspirado en un pájaro carpintero. Si querés, podemos pasar a la oficina. Ahí podemos ver como su proceso. Y al final ella terminó diseñando este empaque que es bastante simple, pero a la vez me parece como interesante, ¿verdad? Tiene ciertas cualidades que me parecen muy interesantes, como el diseño de las pestañas, el uso del grabado, el material que fue detenido de una manera particular, no hay adhesivo, ¿verdad? Todo está hecho con pestañas, etc. Entonces, esas son las búsquedas que estamos teniendo. Si querés, pasamos al que sigue. Este es otro caso de una estudiante que se llama Ariana Monge. Ella estuvo estudiando una rana que se llama Arlequín. Igual, ¿verdad? Tenemos algunas vistas de su bitácora, de cómo iba pensando en estas formas, en estas manchas, en estos colores, recortando papel, dibujando, etcétera. ¿Quieres pasamos? Y luego cómo ella termina diseñando entonces este empaque que está también teñido con varios pigmentos naturales, ¿verdad? Está inspirado entonces en estas formas, entre las formas de la flor donde vive esta rana y las formas de las manchas de la rana en su cuerpo. Los colores son pigmentos naturales, como les decía, y todas las uniones son hechas por pestaña, ¿verdad? Ok, si querés pasamos a la próxima. Y creo que este es el último caso que les quería mostrar rápidamente, que es el diseño de Angie León. Ella se basó en un murcielaguito muy lindo que vive acá en el bosque del Atlántico, si no me equivoco.
un murciélago blanco. Entonces ella igual extrajo algunas formas, las combinó, ¿verdad? Generaba estos patrones modulares. Nosotros hacemos estas aproximaciones, ¿verdad? A lo modular, al doblez, al ensamble. Luego de eso pasamos al diseño vectorial, ¿verdad? Una vez que primero todo empieza siendo manual, luego cuando ya tenemos las maquetas hechas de papel, lo pasamos a un diseño vectorial, ¿verdad? En un software de diseño vectorial. Y luego por último ya cortamos todo en las láminas de biopolímero. En este caso trabajamos con biopolímeros, estos que ustedes vieron eran biopolímeros de base de alga. Y a partir de eso lo cortamos todo a láser en estas láminas y armamos nuestros empaques. Pasemos a la artesilla, pues. Y así quedó el empaque de Ani. Igual ella trabajó con pigmentos naturales como la cúrcuma o la clorofila y tampoco utilizó adhesivos. Podemos ver que hay una serie de pestañitas, ¿verdad? En este momento, de hecho, hoy estamos con la segunda reunión de un taller que estamos haciendo junto con Latinoamérica y la Universidad de Costa Rica para la comunidad de Alajuela, que es donde está este laboratorio, para personas de la comunidad, no estudiantes de la universidad. Y estamos haciendo un proceso también de elaboración de empaques para personas que tienen emprendimientos. Muchas de las personas que están trabajando ahorita en este taller con nosotros son personas que, por ejemplo, que hacen jabones artesanales, que hacen chocolates, que venden plantas. Entonces, elegimos a estas personas que tienen estos emprendimientos que tienen que ver también un poco con el acercamiento a los procesos, digamos, de manufactura con materiales naturales, ¿verdad? O comestibles y este tipo de cosas, para darles un taller de diseño en donde puedan generar su empaque para su emprendimiento. Y creemos que estas son, por lo menos de parte mía, y de parte de las personas que estamos trabajando en estas líneas acá en la universidad, tenemos esta convicción de que estas líneas de investigación son las que nos pueden dar realmente soluciones y creemos que esto puede ser contagioso, ¿verdad? Y que eventualmente esta acción micropolítica, por decirlo así, puede inspirar a más y más personas para poder liberarse entonces de estas lógicas de consumo industrial, ¿verdad? Y poder hacer sus propias soluciones, en este caso de empaques, pero también, ¿por qué no?, de un sinnúmero de cosas que son en este momento, pues, urgentes, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y bueno, de mi parte eso era. Muchas gracias. Seguiríamos entonces con José. Gracias, Jonathan. Bueno, aquí le sigo la línea a Jonathan y bueno, cualquier consulta me la colocan en el chat y ahí con mucho gusto pues la estaré atendiendo o podrían eventualmente pues abrir el micrófono. Y el caso que yo les quiero presentar en este momento corresponde a lo que estamos haciendo en este momento en la sede del Caribe. Y les presento esta fotografía porque justamente, al igual que lo mencionaba Jonathan, y justamente esa dinámica que han realizado las diferentes comunidades de ir a buscar qué es lo que está disponible en sus comunidades, en sus regiones, para justamente desarrollar estos nuevos materiales. Nosotros en el Caribe, pues nos fuimos al mar para ver qué nos podría dar este vasto espacio, ¿verdad? De marítimo, costero, y justamente a partir de las algas surgen cualidades bastante interesantes. Eh, ¿De dónde viene, digamos, el asunto de los polímeros, verdad? Si lo recordamos, las algas poseen un polímero llamado alginato. Entonces, en el Caribe tenemos una problemática bastante interesante con el alga sargazo. Y ya les voy a explicar más adelante cómo, a partir de este producto, ¿verdad? Biológico, analizamos su composición química desde el punto de vista, bueno, de la ingeniería química, los procesos, generamos una metodología dentro del laboratorio de ingeniería química para obtener este polímero y darle una aplicación bastante interesante. Y en el caso del contexto social de la región, a pesar de que en la región Caribe pues tenemos una gran afluencia de capital extranjero, de inversión, lamentablemente, para los que no conocen la zona, tenemos una de las zonas con menor índice de desarrollo social. Entonces existe una inequidad
en el desarrollo a nivel de país. Para empezar, en el caso de la zona se ha centralizado mucho y son las zonas costeras las que están más necesitadas de soluciones que impacten positivamente el desarrollo socioeconómico. De esa manera, entonces, escuchamos mucho hablar de sostenibilidad, pero pues, ¿cómo lo logramos? En este caso, la región Huetar Caribe, pues tiene demasiados recursos, digo yo, o sea, tiene una amplia variedad de recursos marítimos, costeros, biológicos desde el punto de vista de las zonas boscosas, su amplia diversidad cultural también viene a jugar un papel fundamental en cómo las personas conceptualizan, ¿verdad?, su vivencia en la región Huetar Caribe, y esa interacción de culturas también así es sumamente pues enriquecedora. En el tiempo que yo he venido trabajando aquí, ha venido, digamos, a facilitar de cierta medida esa, ese pensamiento, ¿verdad? De cómo con las comunidades se involucran en el desarrollo de sus regiones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos básicamente datos que les quería presentar, o sea, las regiones y los distritos, las comunidades, cantones de la provincia de Limón, ¿verdad? Donde en este momento me encuentro laborando y pues bueno, también estoy viviendo, pues poseen índices de desarrollo muy, muy bajos. De hecho, se encuentran en los últimos lugares de desarrollo en Costa Rica. De la mano, tenemos una producción agroindustrial sumamente intensiva de monocultivo, de banano, de piña, que ha venido degradando el territorio. Entonces tenemos una degradación agrícola del suelo y una gran necesidad de incentivar y mejorar la producción socioeconómica de la región. Vean este caso que se los coloco aquí y justamente esta charla me queda perfecta para explicarles el asunto de los empaques. Esto que van aquí es una décima parte de lo que era la propiedad de una empresa productora de agua de coco o de agua de pipa. Imagínense que agarran el coquito, ¿verdad? La pipa, la parten, le sacan el agua y la embotellan en plástico. Y este es el resultado del residuo que queda en campo que nadie ve. Y aquí tengo estudiantes metidos, se fueron a sumergir, a bucear en esa montaña de residuos agrícolas, de coco principalmente. Y esa industria en particular, que es pequeña, en el caso de Costa Rica, y en el caso de la región, no tiene una conceptualización de qué hacer con ese residuo y básicamente lo ven como un problema, ¿verdad? Y no le buscan, pues, esa circularidad o buscar soluciones un poquito más integrales a, pues, esto que corresponde a los materiales. Y en este caso el coco, pues, corresponde también un biomaterial bastante interesante que se puede enlazar con el alga, que en este caso con el alginato. Aquí vengo a presentarles también justamente el sargazo. Entonces, esto fue una imagen en Puerto Viejo de Limón, en donde se vino una época bastante crítica, ¿verdad? De llegada de sargazo. Y entonces el alga, como tal, una macroalga, eh, en su momento no se le tenía pues una utilización, o la gente realmente no sabía qué hacer con esto. Actualmente la problemática bueno, del sargazo va a seguir, digamos, incidiendo en el mar Caribe, principalmente en las islas, Cuba, Jamaica, en México. Hay muchas noticias de playas de México que se inundan de sargazo. Por dicha, Costa Rica todavía no ha estado a niveles tan críticos, pero realmente esto que vemos aquí, más que un problema, yo lo veo como una solución o como una alternativa para obtener un biomaterial sumamente interesante, como es el caso del alginato. Y a partir de eh, este material, buscamos soluciones al contexto territorial, que en este caso corresponde al contexto agrícola y al uso intensivo de productos químicos. Entonces, hacemos un abordaje multidisciplinario y el equipo de trabajo, aquí se los presento, voy un poquito más rápido, se compone de ingenieros químicos, aquí hay un ingeniero mecánico, metalmecánico en la parte de eficiencia energética. Y bueno, hemos venido eventualmente la idea es seguir trabajando con Jonathan, por ejemplo, para justamente pues hacer ese rompecabezas de personas y esa comunidad que va a brindar soluciones
a nivel territorial, ¿verdad? La idea es justamente no salir del territorio para encontrar nuestras propias soluciones a nuestras problemáticas. Entonces, si buscamos una agroindustria sostenible, tenemos el problema de agotamiento de suelos y el problema de residuos biomásicos. Entonces, ¿cómo unimos estos materiales en algo que nos pueda solucionar y brindar tal vez una luz a la problemática que en este momento trabajamos? Si mezclamos los polímeros biomásicos, en este caso, bueno, la celulosa, la lignina, hemicelulosas, podemos mezclarlos con el alginato y generar un hidrogel a partir de residuos biomásicos. Entonces estamos mezclando eh, residuos biomásicos, en este caso puede ser de la piña, puede ser del coco, el sargazo lo estamos utilizando como materia prima para extraer el alginato y de esa manera generar un hidrogel. ¿Y qué corresponde al hidrogel? En este caso, podemos utilizarlo para producir un fertilizante de liberación lenta. Entonces, siguiendo con la línea de empaques, lo que queremos hacer es empacar utilizando biomasa como material de relleno o de refuerzo, eh, un fertilizante utilizando alginato. Entonces, estamos empacando esto con productos completamente biodegradables y estamos empacando especies químicas, estamos empacando minerales, estamos empacando abonos, estamos empacando bioinsumos que en este momento empresas transnacionales, muy grandes empresas, utilizan polímeros, utilizan plásticos para empacar estos productos agrícolas que se ingresan al campo y se utilizan y tienen la gran problemática de que al degradarse, al liberar esos nutrientes, generan contaminación por microplásticos. Entonces, básicamente, la solución que supuestamente le está dando en este momento las grandes empresas digamos, a la lixiviación de, de nutrientes es meter esto nuevamente en plástico. Entonces, nuestra solución o nuestro aporte en este caso es utilizar un material completamente endógeno, o sea, de nuestro propio territorio, 100% biodegradable, un polímero, en este caso el acelaginato, en donde entonces, al gotearse, por ahí, aquí tenemos unas imágenes de las cápsulas que estamos haciendo, encapsula estos nutrientes y en ese proceso de degradación a lo largo del tiempo puede liberar, o sea, lo estamos empacando y puede liberar nutrientes de forma, digamos, controlada o lenta en el suelo, que entonces viene a solucionar el problema de que si agregamos un fertilizante mineral comercial, lo colocamos en el suelo y fácilmente con las primeras lluvias o con una lluvia se va a lavar. Entonces, tratamos de esa manera mitigar el efecto de contaminación de mantos acuíferos, de ríos, con exceso de nutrientes, que eso es una contaminación bastante frecuente, ¿verdad?, en zonas agrícolas, y así además, digamos, generar tal vez cierto ahorro a la hora de, pues, no tener que usar de forma tan intensiva los fertilizantes. De esa manera, entonces, como les digo, aquí les presento datos un poquito más técnicos. Logramos que este hidrogel, esta cápsula de nutrientes, ¿verdad?, empacado en alginato, que se extrajo 100% de algas de sargazo de la zona costera, eh, funcionaran, ¿verdad?, como un material que absorbe agua y un material que también absorbe nutrientes, los retiene, los empaca y hemos venido, digamos, sacando información técnica, ¿verdad? Curvas de difusión de transferencia de masa para los diferentes nutrientes. En este caso estamos viendo una curva de liberación de retención de agua a lo largo del tiempo para diferentes formulaciones. Y vemos que con respecto a el punto es negro que vemos ahí, que lo que está en esta sección por acá, eh, logramos entonces tener una mayor retención de agua en el suelo contra, digamos, suelos que están sin este hidrogel. De esa manera, entonces, el hidrogel nos permite retener agua y generar también una otra ventaja que corresponde a pues, suelos que no pasan pasan con mucho tiempo sin agua, en sequía, y de esa manera entonces también mitigamos en cierta medida los cambios de clima tan abruptos que estamos teniendo, en donde incluso en un día puede llover el 50% del agua que antes llovían en todo un mes. Y entonces, si
el agricultor en ese momento fertilizó o tenía fertilizado su campo con lluvias tan intensas, pues se le va a lavar completamente, ¿verdad? Ese producto que colocó. Entonces, perdiendo por completo prácticamente esa inversión económica que colocó en el suelo y también con el problema de que todo ese material se lavó y llegó al río o llegó a un manto acuífero. Entonces, la idea con este material básicamente es empacar justamente esos nutrientes y mitigar toda esta problemática. ¿Qué vamos a hacer esto es más adelante, ¿verdad? Que nuestros próximos pasos. Nos vamos a enlazar con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. ¿Y por qué? Porque tienen también un problema, que es que sus plantas de tratamiento de aguas generan un lodo, o sea, generan un sólido, ¿verdad? Después de tratar todas las aguas negras, se genera un biosólido que pues se le quiere dar alguna aplicación. Entonces nos contactan a nosotros y nos dicen, bueno, tenemos este problema. Y casualmente tenemos digamos, la dicha de estar trabajando en este proyecto de fertilizantes y les decimos, bueno, entonces podemos empacar ese biosólido y que no sellarlo de alguna manera con alginato para que entonces no se lave, ¿verdad? Porque si lo colocamos tal cual sale de la planta de tratamiento en el suelo, puede generar problemas incluso biológicos, ¿verdad? Porque nadie quiere tener, no sé, o que le digan que sus plátanos o sus bananos o su piña se fertilizó con lodos de planta de tratamiento de una comunidad, pues sería como medio raro. No sé cómo lo verán ustedes, pero no se vería como bien visto, ¿verdad? Comercialmente. Entonces, la idea es justamente empacar este biosólido de una planta de tratamiento de aguas residuales en alginato, ¿verdad? Nuevamente, que se puede extraer fácilmente de las algas de la región Huetar Caribe, en este caso en la zona de Limón, y justamente luego entonces tratar de remediar los suelos. El caso que vamos a tratar de implementar es con plátano, en la zona de Zixaola, y entonces vamos a devolver estos nutrientes que en un principio pudieran haber sido completamente descartados, que en este momento lo que se hace con estos sólidos es que se envían directamente al relleno sanitario, a un lugar en donde completamente no se va a aprovechar en lo absoluto, ¿verdad? Entonces tenemos que queremos quebrar esa mentalidad de una economía completamente lineal, ¿verdad? De desecho a tratar de volver a la circularidad y los residuos de las personas, en este caso, bueno, heces y todas las aguas negras que se tratan, que vuelvan a la comunidad de cierta manera en forma de este producto empacado con alginato al suelo para que entonces vaya el cultivo y que eventualmente, ojalá, pues mejore las condiciones del suelo, mejore las condiciones del cultivo, su productividad y que de regrese esos beneficios a la comunidad, al desarrollo socioeconómico de las poblaciones y que entonces se pueda nuevamente entonces generar esa circularidad y ojalá, bueno, esto es un caso que les presento, esto se pueda replicar más adelante en otras regiones y en otras comunidades. De esa manera, entonces, la idea es aprovechar, cambiar ese paradigma que tenemos de que no podemos realmente, que no podemos utilizar del todo ciertos materiales, sino que la idea es justamente desde el enfoque científico, académico, que es lo que estamos haciendo en este momento, pues brindar soluciones integrales, ¿verdad? A problemas justamente complejos, por decirlo de cierta manera, dentro de nuestras comunidades, en comunidades que realmente lo necesitan. Y este ha sido pues un aporte de la academia en este momento a la región Huetar Caribe, que tanto lo necesita, digamos, un aporte de la Universidad de Costa Rica, que pues también es de todos los costarricenses que se financia, ¿verdad? A nivel de Estado. Y justamente también tenemos esa intención, ¿verdad? De comunicar, divulgar, socializar los beneficios de la institución a comunidades externas, ¿verdad? Que tienen un bajo desarrollo socioeconómico y que ojalá entonces podamos revertir un modelo de desarrollo centralista completamente a un modelo descentralizado, y justamente ahí viene lo que nos estaba mencionando Jonathan, que debemos de descentralizar nuestros consumos, nuestras producciones, y de esa manera
creo yo, desde mi punto de vista más personal, más de un criterio personal, que la sostenibilidad va más hacia esa ruta, ¿verdad? Hacia un sentido de comunidad, de desarrollo territorial, de buscar que las comunidades se apropien y se empoderen de sus problemáticas y que entonces a partir de ese conocimiento que se puede generar, que sí es posible, que sí es viable generarlo en cada comunidad y en cada región, se pueda generar un desarrollo eh, territorial, o sea, un desarrollo sostenible territorial sin necesidad de estar pensando en que cuál producto sale de Estados Unidos o cuál producto traigo de Alemania o de Europa para que mi comunidad o para que mi región se vea beneficiada, ¿verdad? Entonces, también viene a ser importante tener ese cambio de paradigma porque yo creo que cada comunidad tiene grandes potenciales y que sus pobladores también deben de verlo de esa manera. Y ya para ir terminando, me interesa muchísimo pues abrir el espacio a todas las demás personas. La comunidad de Limón, y eso también tiene una problemática. Otras comunidades rurales de Costa Rica tiene el gran problema de que tiene una fuga de personas, porque sus adolescentes, sus adultos jóvenes no encuentran trabajo, no encuentran oportunidades laborales y buscan, ¿verdad? Claramente tienen que buscar otras regiones, en este caso el Valle Central, la zona metropolitana, para encontrar trabajo y subsistir, ¿verdad? Y proyectos como este o proyectos como, o sea, si nos enfocamos más hacia este desarrollo descentralizado, podríamos eventualmente mitigar de cierta manera la fuga de personas, la fuga de jóvenes de las comunidades para que entonces las soluciones sean desarrolladas internamente y que entonces no generemos ese desarraigo de nuestras comunidades que se genera claramente pues una problemática social bastante compleja, difícil de trabajar. Eso implica pues, pobreza, delincuencia. eh, entonces las personas pues, ya no se sienten, digamos, cómodas en sus comunidades, entonces tienen que irse, ¿verdad? Porque no hay oportunidades laborales o de desarrollo económico. Y justamente con estos proyectos lo que queremos es que también la comunidad de Limón vea que su región, su territorio puede generar beneficios económicos, puede generar emprendimientos, puede generar soluciones a todas las problemáticas que en este momento pues le acechan, ¿verdad? Entonces, con esto pues les agradezco muchísimo el espacio a Karim, a Latinoamérica por darnos el espacio, bueno, a Jonathan por esta interacción que estamos teniendo en este momento, que bueno, la idea también es seguir trabajando en conjunto. Aquí les coloco los contactos de cada uno de nosotros y pues bueno, si tienen alguna consulta, algún comentario, por ahí estaba viendo, por ejemplo, una consulta de Adriana, bueno, ¿por qué los plásticos que son para perdurar son los que imperan? Por una necesidad de inocuidad. Vieran que aquí hay algo bien interesante con el alginato. El alginato se ha venido estudiando como un biopolímero, una capa, que si le agregamos aceites esenciales, los aceites esenciales son pues, bactericidas y fungicidas también, algunos. Entonces, el polímero como tal, de alginato, pues es bastante pues, bueno para absorber estos aceites esenciales y eventualmente podríamos utilizar este material para generar empaques que sean completamente inocuos o que eviten, ¿verdad?, la contaminación de verduras, de frutas o lo que queramos hacer. También incluso el hecho de incorporar biomasas de diferentes tamaños. De hecho, yo trabajo con biomasas de, por ejemplo, la cáscara de coco a nivel micronizado, o sea, de micras de tamaño nos permite, digamos, tener superficies un poco más suaves, desde un punto de vista estético, más agradables a la vista, que no sea tan tal vez rugoso, ¿verdad? Ese material y que se parezca más como un cartón. Y la idea es justamente ir emulando, ¿verdad? Estas características
porque efectivamente pues tenemos que competir con materiales que tienen miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, ¿verdad? Y con capitales que pues están ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que competir con eso y realmente yo creo que eso es una tarea bastante interesante y en la medida que dialogamos en comunidad, que creo que justamente para eso están estos espacios, pues podemos ir avanzando por el buen camino que creo yo que en este momento es ese desarrollo sostenible, ¿verdad? Utilizar algas, utilizar biomasas para brindar soluciones y seguir investigando, ¿verdad? Que para eso estamos a nivel académico en esto, ¿verdad? O sea, sacar los datos que tanto se necesitan para asegurarle a las personas que eso que estamos desarrollando, por ejemplo, pues funciona adecuadamente o incluso pues seguir iterando y seguir trabajando en las líneas que sean necesarias para pues brindar solución a esta gran problemática que Jonathan les estaba mencionando, que es pues, bueno, el plástico que tanto nos tiene ahogados, decir de cierta manera, a nivel mundial. Entonces, eh, se los dejo por ahí. No sé si tienen algún comentario, duda. Por aquí veo a los participantes, creo que conozco a un par. Eh, Les dejo ahí el espacio para que consulten lo que quieran. Un saludo a todos por ahí. A Carla, principalmente ahí, no sé si la veo. No, no me hagan como los estudiantes que se me quedan callados cuando doy clase, de que estamos en otro espacio. Entonces, pueden preguntar, comentar lo que quieran. Sí, bueno, no sé, parece que no hay Hola, muchas. buenas tardes. No sé si me escuchan. Bueno, Sí, adelante. No, mi nombre es Evelyn, les estoy escuchando desde Misiones, Argentina. Y nada, quería agradecerles por el conversatorio, particularmente también soy escultora y bueno, lo sigo a Jonathan. Y quería preguntarle em, cómo o cuáles son sus estrategias para desarrollar molderías para biomateriales. esa es para mí. Había Sí, para ti. Había visto una de las diapositivas que pusiste, donde el biomaterial era como un fragmento de un video, no sé si te acordás, una de esas diapositivas, Sí. y habías hecho un material moldeado, digamos, y quería saber o cuáles fueron tus estrategias para desarrollar esos moldes y cómo lo hiciste. Ok, sí, te puedo comentar un poco, tal vez, bueno, como les comenté antes, quizás no profundicé mucho, pero esta investigación que estamos haciendo con estas láminas de biopolímero de agar o de gelatina, eh, como les decía, tenemos bastantes años de estarlas desarrollando, más que todo precisamente a nivel de receta y a nivel de uso. Como les decía antes, las recetas en realidad, si las analizamos, son muy simples, ¿verdad? Por ejemplo, si vos vas a hacer un biopolímero de agar, es básicamente como hacer gelatina, perdón, gelatina para comer de esa que hacemos en casa, ¿verdad? Es el compuesto, luego lleva una cantidad de agua fría, luego una cantidad de agua caliente, que es la que permite la que se gele, digamos, ese material, ¿verdad? En el cambio de temperatura. Y se le agregan un par de compuestos base. Por ejemplo, la glicerina está en este tipo de desarrollos es casi que omnipresente, ¿verdad? La glicerina, que es un material que también es de origen orgánico, se agrega a estos compuestos con el fin de darle elasticidad a la mezcla en general, plastifica, digamos, es un plastificante. Tal vez José después, que ya nos puede dar como un análisis más interesante tal vez de lo que es una glicerina, o, ¿verdad? O cómo funciona dentro de este polímero. Entonces tenemos el material con el que hacemos el gel, ¿verdad? Que en este caso sería el agar, por decir algo. Tenemos la glicerina, que es la que nos da entonces estas propiedades, digamos, más elásticas en el compuesto. Y luego lo que hacemos es poner algún componente que evite la proliferación de hongos, ¿verdad? Que eso también es súper importante cuando hacemos láminas de biopolímero que están secadas en
al aire, digamos, sin una máquina deshidratadora, ni nada por el estilo. Como la línea de investigación es más casera, en el caso nuestro desde las artes, queremos desarrollar entonces estas maneras de hacerlo muy casero, ¿verdad? Entonces no tenemos estos equipamientos, por ejemplo, para deshidratar las láminas. Por eso agregamos entonces ácido acético, por ejemplo, para poder evitar entonces la proliferación de hongos en la superficie de la mezcla mientras se va deshidratando. Estos compuestos, como ves, son muy pocos, ¿verdad? Estamos hablando de glicerina, el gelificante y el ácido, en este caso acético, para evitar los hongos. Estamos hablando de 3 compuestos más el agua, 4 compuestos, que en diferentes proporciones nos van a dar láminas mucho más rígidas, mucho más flexibles, algunas muy delgadas, otras más gruesas, etc. Y lo único que cambiamos entonces es alguno de estos compuestos. Entonces, como lo hacemos de una manera muy empírica, por lo menos desde acá, ¿verdad? Lo que hacemos es precisamente tener varios moldes, crear varias recetas con diferencias en esas proporciones y empezar a ver cuáles de esas diferencias nos generan un material que nos pueda funcionar para ciertas cosas. Hemos descubierto, por ejemplo, que el uso de la glicerina también en algunos casos le da a los componentes una especie de hidrofobicidad, digamos, o sea, que permite que de alguna manera no sean tan susceptibles al agua, ¿verdad? No se degradan tan fácilmente en contacto con el agua, etcétera. Si revisan la página de Materium o estas páginas que hablan de biomateriales, también van a encontrar que en estas recetas base se empiezan a agregar otras cosas, por ejemplo, biomasa, como lo que está haciendo José, ¿verdad? Uno podría agregar polvo de alguna cascarilla de arroz o de coco, o fibras alguna fibra natural, etcétera, y eso va a darle cualidades diferentes a esa lámina que estamos conformando. Pero no sé si te respondí la pregunta, pero bueno, en general sería entonces, lo que quería decir era que hacemos de manera empírica, entonces, esta especie de recetario. Luego, lo que sí hemos hecho, pues, como tenemos contacto acá en la sede con la Escuela de Ingeniería Mecánica, es llevar muestras de estos materiales a las máquinas, ¿verdad? Que usan ellos para ver qué tanta resistencia a la tensión, por ejemplo, tienen estos materiales, o qué tanta resistencia al doblarse, ¿verdad? Cuánta fatiga soportan de doblez, por ejemplo. Y en ese sentido hemos hecho como una recopilación, por decirlo así, de ciertas recetas de materiales que nos permiten tener entonces esta variedad, digamos, esta paleta, digamos, material ya un poco más estructurada, ¿verdad? Pero sí, no sé si te contesto. Sí, mi pregunta iba más que nada a los moldes, no Moldes, ok, tanto a, o sea, ¿qué material utilizas para la fabricación de los moldes? ok, perfecto. Eh, eso. Te puedo- te- sí, te puedo mostrar, de hecho, si quieren, si me permiten rápidamente, estoy dando un taller precisamente de empaques y les comentaba que en este taller hacemos todo el proceso. Entonces, de hecho, aquí tengo montado una presentación en donde se ven los moldes y un tipo de molde, cómo se fabrica. Vamos a ver si me deja mostrar, porque el internet mío está fatal. Entonces voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. Déjame buscar nada más la diapositiva para que tengas una idea. Entonces, los moldes que se utilizan, tratamos de que sean moldes que se puedan reutilizar, porque si no, no tendría sentido y estaríamos contaminando de igual forma, generando un montón de moldes, ¿verdad? Que, que igual van a contaminar porque posiblemente están hechos de materiales plásticos o híbridos, etc. Entonces, me avisa si lo puedes ver, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve, Jonathan. Ok, entonces, bueno, un molde típico, este desarrollo es de mi autoría, yo con mucho gusto lo comparto, en realidad hay mucha gente haciendo moldes de diferentes tipos, y bueno, eh, pueden ser de muchas formas. El molde, en general, para hacer una lámina bioplástica estable, digamos, como, ¿verdad? Bien pareja, bien plana, tiene que tener ciertas características particulares. En este caso, tiene que ser un molde que no se deforme por cambios de temperatura, porque posiblemente vamos a verter ahí líquidos que están relativamente calientes. Tiene que tener
tiene que tener poca porosidad para que la lámina no se adhiera al molde, ¿verdad? Si el molde es poroso, se mete ahí el material y se queda pegado. Pues queremos más bien que se despegue el molde, ¿verdad? Tiene que tener zonas diferenciadas de adherencia, que ahorita te voy a explicar eso un poco mejor, y por ende tiene que ser fácil de desmontar. Entonces, un molde muy simple que desarrollé para estos cursos que estoy dando es este. Es una lámina de vidrio que en el centro tiene una lámina de una filmina plástica. Nosotros utilizamos aquí mucho material, no sé si esto que voy a decir es universal, pero en Costa Rica creo que sí, esto se ve en todo lado. En Costa Rica tenemos un gran problema de desechos de la industria de los electrónicos, ¿verdad? Desecho electrónico en general. Y las pantallas de televisor, las pantallas estas de LED, etcétera, dentro de las pantallas que desechan hay una serie de láminas plásticas, que son como ¿verdad? Unas grandes láminas de acetato, por decirlo así. Nosotros le damos un reuso a esas láminas, entonces cortamos fragmentos de láminas de esas, las ponemos en el centro pegadas con goma de esta en spray, pegamos entonces eso al vidrio y le hacemos como una especie de pared de plastilina, ¿sí? Cuidando de que no hayan huecos, para que no se derrame el fluido. Esto lo que nos permite es un molde muy fácil de fabricar, que además tiene ciertas características. Por ejemplo, el material del centro, que es flexible, permite que se molde fácilmente el plano, mientras que el vidrio expuesto que queda en los laterales hace que la gelatina se pegue al vidrio, evitando que se tuerza en el proceso de secado. Ese es el molde básico. Cuando vemos moldes como los que yo mostré, que tienen como ciertas ranuras o grabados, digamos, muchos de esos moldes fueron creados fueron creados porque se van a repetir muchas veces, entonces se hicieron en impresión 3D, quizás algunos, o otros con corte láser sobre alguna lámina de acrílico. Las láminas de acrílico también las sacamos de los televisores, tratamos de sacar todos los materiales de otros materiales que están desechados, ¿verdad? Para darle un sentido conceptual a toda la cosa. Entonces tratamos de que la mayoría de materiales sean rescatados. Estas láminas de acrílico, de metacrilato, se pueden grabar en el láser, generando patrones que luego yo puedo rellenar de diferentes colores, ¿verdad? Y generar patrones, por ejemplo, de color diferenciado o de materiales diferenciados, algunos más flexibles y otros más rígidos. Generando también materiales compuestos, ¿verdad? Que me permiten hacer diferentes cosas. No sé si ahora sí te respondí. Espero que sí. Sí, perfecto. Muchísimas Sí, gracias. con mucho gusto. Súper. ¿Sí? No sé si había alguna otra pregunta o comentario. ¿Sí? Karim, ¿cómo estamos? Sí, ya Hola, hola. vamos cerrándome, pero Sí, espérate, ahí está Esteban. ahí estoy. No, no, muchas gracias a Jonathan y a José por esta exposición tan completa, interesante que nos han hecho hoy, localizada, bueno, en una realidad que es la nuestra, la de Costa Rica, la del Caribe, ¿verdad? Y las problemáticas vinculadas con la contaminación de las aguas. eh, Y bueno, veo una mano más, pero no sé, Karin, si damos el espacio, la idea era ir cerrando ya, pero veo a La José última Pablo con igual. Pablo y Sí, cerramos. listo, listo. En realidad es una pregunta muy corta. Pues primero agradecer por la charla muy interesante y es, eh, ¿yo dónde puedo encontrar bibliografía más allá de las páginas que ofrecieron sobre estos temas? Como, sí, porque me interesa poder ahondar más. Si pudieran compartir tal vez algo de bibliografía, me serviría mucho. Gracias. La bibliografía, Pablo, que estás buscando, ¿tiene que ver más con una parte química del acercamiento o más filosófica, conceptual? ¿Cómo qué es lo que andas buscando? En realidad ambas, porque me interesan ambas partes. La química me parece muy, muy interesante ahondarla, en particular esta química low-tech de cocina, como lo que hablaban, como la cocina, como laboratorio, que me pareció precioso. Y pues la filosofía alrededor de esto también, ambas, en realidad ambas. Ok, ok, si querés, bueno, yo estoy acá, yo creo que por aquí está Edgar de Biomimética Costa Rica, no sé si andará por ahí. Él Yo se está creo que encargando sí en lo este vi. momento de hacer un trabajo muy interesante dentro también de la universidad,
que tiene que ver con una recopilación precisamente conceptual de cómo se está abordando el tema de los biomateriales en el mundo. Creo que con Edgar podríamos conseguirte tal vez alguna bibliografía bien específica. Yo tengo algunas cosas, pero creo que Edgar ha recopilado como algo quizás un poco más completo. Entonces, Sí. si querés, lo que podemos hacer es que con Karim, pasarle tu contacto a Karim, y tal vez te podamos poner en contacto con Edgar. Creo que podría ser una buena. En mi caso, bueno, Y yo coloqué mi correo en el chat o bueno, ahí también en la presentación. Me pueden escribir y con mucho gusto les puedo pasar información. mira, de Bueno, sí, todas formas, el como primero José, de julio va a estar Edgar. Va a estar Edgar en una charla y ahí también puede ser que entregue bibliografía, sí, porque va con a estar José todo el puedes conseguir. grupo. Creo que con José puedes conseguir todo lo que tiene que ver con química. Bueno, todo no, pero creo que José tendrá Ujú, sus ujú. bibliografías de química. Y yo te puedo ofrecer también algo y con Edgar creo que estaría interesante ver si podemos terminar de. Sí, el primero de julio Edgar dice que puede compartir ahí porque va a estar el taller donde se hace un cierre de todo, así que ahí sí, Ahí los enlazamos. ahí, claro, sí, estaría bueno. Buenísimo. Estaríamos, ¿verdad? Excelente. Estaríamos, ¿verdad? Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y seguimos con este ciclo de conversatorios. A ver si Karim me ayuda. Retomamos el lunes, ¿no? El 26 Ah, porque tenemos correcto. talleres, pero son presenciales, y el 26 de Ujú. junio con Tenemos territorios 21, biomateriales. 2021 es presencial. Es a la Eh, escuela. sí, correcto. Y el 26 volvemos con territorios biomateriales a cargo de Ana Laura Cantera de Argentina. Esto va a ser a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica y México. Y ya cerraríamos el segundo módulo, ¿verdad? Del ciclo, el 1 de julio. Ya el... mm, ¿qué día estamos retomando o iniciando el módulo 3? Ya estaremos informando ahí a través de nuestras plataformas. Redes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, un gusto. Cuida muchísimo.